Nunca pensé que vería a Alejandra destruirse de esa manera frente a mis ojos, pero yo estuve ahí cuando pasó. Vi con mis propios ojos cómo una mujer brillante se convertía en la sombra de quien había sido, y aún no entiendo cómo sobrevivimos a lo que vino después. Los nombres los cambié por respeto, pero la historia es real, tan real como las lágrimas que derramé escribiendo esto. Era una tarde de abril en Ciudad de México cuando conocí a Alejandra en la consulta de mi terapeuta. Ella esperaba en la sala de recepción, hojeando una revista sin realmente leerla, y algo en sus ojos me recordó a mi hermana menor. Quizás fue la manera en que sostenía los hombros, como si cargara un peso invisible, o tal vez la forma en que sus dedos tamboreaban nerviosamente contra su bolso de piel café. Yo pensaba que conocía el dolor hasta ese momento, había atravesado mi propio infierno con relaciones destructivas, pero lo que Alejandra me contaría en las semanas siguientes, me haría entender que hay abismos del sufrimiento humano que nunca imaginé. La primera vez que hablamos fue en el pequeño café de la esquina, ese lugar donde sirven café de olla en jarros de barro y donde siempre huele a canela y piloncillo. Alejandra pidió un té de manzanilla, sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza, y cuando me contó sobre Ricardo su voz se quebró como cristal fino. Había estado con él durante 8 años, 8 años de una montaña rusa emocional que la había llevado desde las cimas de la pasión hasta los valles más profundos de la humillación. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas. Ricardo era abogado, exitoso, con esa confianza que algunos hombres portan como armadura. Al principio la trataba como una reina, la llenaba de regalos caros, la llevaba a restaurantes donde una cena costaba el salario de una semana, pero después venían las pequeñas crueldades, comentarios sobre su peso cuando comía postre, críticas disfrazadas de preocupación cuando usaba cierta ropa, prohibiciones sutiles que se presentaban como sugerencias amorosas. El dolor se instaló en su vida como un huésped no invitado, acomodándose en cada rincón de su existencia hasta que ella ya no recordaba cómo era respirar sin esa opresión en el pecho. Alejandra era psicóloga, había estudiado durante años los patrones de las relaciones tóxicas, podía identificarlos en sus pacientes con precisión quirúrgica, pero cuando se trataba de su propia vida, era como si toda su formación académica se desvaneciera. Me contó que una noche, después de una discusión particularmente brutal donde Ricardo la había acusado de ser una mujer sin ambiciones, se había parado frente al espejo del baño llorando, preguntándose cómo había llegado hasta ahí. Sus lágrimas caían sobre el lavabo de mármol, mientras se miraba a los ojos, y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. La historia de Alejandra comenzó mucho antes de Ricardo, comenzó en una casa de Coyoacán, donde su padre, un hombre aparentemente respetable que trabajaba en Pemex, alternaba entre ser el padre más cariñoso del mundo y el tirano más cruel que pudiera imaginar. Cada día era una supervivencia calculada al sufrimiento. Nunca sabía si recibiría abrazos o gritos, si sus logros serían celebrados o minimizados. Su madre, una mujer hermosa que había abandonado sus sueños de ser maestra para casarse, se había convertido en una sombra que navegaba por la casa como un fantasma, evitando confrontaciones y enseñándole a Alejandra que el amor venía con dolor incluido. Durante los días de su infancia, Alejandra aprendió que el amor verdadero requería sacrificio, que si no dolía, probablemente no era real. Cuando su padre llegaba borracho los viernes por la noche, después de gastarse el dinero en la cantina La Guadalupana, ella se escondía bajo las escaleras de madera, mientras escuchaba los gritos de sus padres. Los recuerdos llegaban en olas, suaves pero implacables, fragmentos de una niñez donde el amor y el terror se entrelazaban como hilos en un rebozo. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita, porque estas historias que sanan el alma llegan primero aquí. La primera vez que Ricardo le pegó fue un martes por la noche. Alejandra había llegado tarde del trabajo. Una emergencia con uno de sus pacientes la había retenido hasta pasadas las 9, y cuando abrió la puerta del departamento en la Roma Norte, encontró a Ricardo esperándola con una copa de whisky en la mano, y esa sonrisa que había aprendido a temer. No fue una bofetada fuerte, apenas un toque con el dorso de la mano, pero el sonido resonó en el departamento como un trueno lejano. Después vinieron las disculpas, las lágrimas de él, las promesas de que nunca volvería a pasar, las flores que llegaron al día siguiente con una nota que decía: perdóname mi amor, eres mi vida.
Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas. Alejandra me contó que esa noche se acostó preguntándose si había exagerado, si tal vez había sido su culpa por llegar tarde sin avisar. Ricardo había preparado una cena especial para celebrar un ascenso en su firma de abogados. Había comprado vino caro y había ordenado flores para el centro de mesa. Quizás tenía derecho a estar molesto, quizás ella realmente era desconsiderada, quizás él tenía razón cuando decía que sus padres nunca le habían enseñado a valorar los esfuerzos otros. Mis manos tiemblan al recordar cómo me describía esos pensamientos, la manera en que había logrado convencerse de que merecía el golpe. El segundo incidente llegó 3 meses después, esta vez porque había olvidado comprar el detergente específico que él prefería. La tercera vez fue porque su hermana había llamado durante el partido del América, interrumpiendo lo que él consideraba tiempo sagrado. Cada episodio venía acompañado del mismo ritual, la explosión de violencia, seguida de lágrimas, disculpas, promesas, regalos costosos y lunas de miel emocionales, donde Ricardo se convertía en el hombre perfecto que ella había conocido al principio. Los fines de semana viajaban a Tepoztlán, caminaban por el mercado de artesanías, mientras él le compraba aretes de plata y le susurraba promesas al oído. Comían quesadillas de flor de calabaza en el restaurante de Doña Carmen, se quedaban en hoteles boutique donde hacían el amor como si fuera la primera vez, y por momentos Alejandra podía fingir que vivía en un cuento de hadas. Pero los lunes siempre llegaban, y con ellos regresaba la tensión, la sensación de caminar sobre cascarones de huevo, la hipervigilancia constante para anticipar sus estados de ánimo. Me contaba que había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer sus microexpresiones. Sabía por la manera en que cerraba la puerta del coche si había tenido un mal día en el trabajo. Conocía el significado de cada suspiro, cada silencio prolongado, cada forma particular de acomodar los lentes sobre la mesa del comedor. Se había convertido en una especialista en la meteorología emocional de Ricardo, una meteoróloga del corazón que predecía tormentas con la precisión de quien ha aprendido que su supervivencia depende de estar siempre alerta. Sus amigas comenzaron a alejarse gradualmente. Al principio fue porque Ricardo se quejaba cuando llegaba tarde de las reuniones con ellas, después porque él había desarrollado la costumbre de llamarla cada media hora cuando salía, preguntando dónde estaba, con quién, por qué se estaba tardando tanto. Luego empezaron los comentarios sobre sus amigas, que si Carla era una mala influencia, que si Sofía era una solterona amargada que envidiaba su relación, que si María Elena tenía problemas con el alcohol, y no era conveniente juntarse con ese tipo de personas. Compartir esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y comenten si han vivido algo similar. El aislamiento fue tan gradual que Alejandra no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Un día despertó, y se dio cuenta de que ya no tenía a nadie a quien llamar, nadie con quien desahogarse, nadie que conociera realmente lo que estaba viviendo. Ricardo se había encargado de crear un mundo donde él era su única realidad, su único punto de referencia, su único juez y su único salvador. La familia de Alejandra vivía en Guadalajara. Sus padres ya mayores habían visto con buenos ojos su relación con Ricardo. Un abogado exitoso, educado, que llevaba a su hija a viajes caros y le regalaba joyas en cada cumpleaños. Durante las cenas de Navidad, en casa de sus padres, Ricardo se comportaba como el yerno perfecto. Ayudaba a su madre en la cocina, conversaba con su padre sobre política y fútbol, jugaba con sus sobrinos como si fuera tío del año. Nadie habría imaginado que el mismo hombre que elogiaba los tamales de su suegra era capaz de despertar a Alejandra a las 3 de la madrugada para gritarle por haber dejado un plato sucio en el fregadero. Si necesitas escuchar más testimonios como este, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde las historias reales dan esperanza. El punto de quiebre llegó una noche de octubre, durante las fiestas patrias. Habían ido a cenar con algunos colegas de Ricardo a un restaurante en Polanco, uno de esos lugares donde la cuenta puede costar lo que una familia promedio gasta en comida durante un mes. Alejandra llevaba un vestido negro, que había comprado especialmente para la ocasión, se había arreglado el cabello en el salón de belleza de la esquina, y por primera vez en meses se sentía hermosa, se sentía como la mujer que había sido antes de conocer a Ricardo. Durante la cena, uno de los socios de la firma, un hombre mayor llamado licenciado Hernández, había hecho algunos comentarios elogiosos sobre su vestido y su aspecto en general.
Fueron comentarios completamente inocentes, el tipo de cumplidos que cualquier caballero de su generación podría hacer. Pero Alejandra vio cómo la mandíbula de Ricardo se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos mientras apretaba los cubiertos, cómo esa vena de su frente comenzaba a palpitar de la manera que ella había aprendido a temer. El viaje de regreso a casa fue en silencio sepulcral. Ricardo conducía con una concentración exagerada, los ojos fijos en la carretera, las manos aferradas al volante como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Alejandra intentó iniciar conversación varias veces, comentó sobre lo rica que había estado la cena, sobre lo agradable que habían sido los colegas de él, sobre lo bien que se había portado el mesero, pero cada intento fue recibido con silencio glacial. Cuando llegaron al departamento, Ricardo se dirigió directamente al bar y se sirvió un whisky doble. Alejandra fue a la recámara a cambiarse de ropa, quitarse los zapatos de tacón que ya le dolían después de tantas horas, pero cuando regresó a la sala, lo encontró esperándola con esa expresión que había aprendido a temer más que a la muerte misma. Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, lean los comentarios y verán que no están solos. ¿Te gustó, verdad?, le preguntó con esa voz pausada que usaba cuando estaba conteniendo la furia. ¿Te gustó que ese viejo baboso te anduviera viendo como si fueras un pedazo de carne? Alejandra trató de explicar que no había sido nada, que habían sido cumplidos inocentes, que ella no había hecho nada para provocarlos. Pero Ricardo ya había entrado en esa zona oscura donde las palabras racionales no podían alcanzarlo. Lo que siguió fue la golpiza más brutal que había recibido hasta ese momento. No fueron solo bofetadas esta vez, fueron puñetazos, patadas, jalones de cabello que le arrancaron mechones enteros. Ricardo la tiró al suelo y siguió pateándola mientras le gritaba que era una zorra, que se había vestido como prostituta para provocar a otros hombres, que era una desvergonzada que no merecía el respeto de nadie. El sabor de la sangre en su boca se mezcló con el sabor salado de las lágrimas, y por primera vez en los 8 años que llevaban juntos, Alejandra temió genuinamente por su vida. Activa la campanita de Fábrica de Mundos si crees que estas historias pueden salvar vidas. Cuando Ricardo se cansó de golpearla, se fue a dormir como si nada hubiera pasado. Alejandra se quedó en el suelo de la sala durante horas, llorando en silencio, sintiendo cómo su cuerpo se hinchaba y se endurecía, preguntándose si tendría fuerzas para levantarse. Aún huelo su perfume cuando cuento esta historia, esa mezcla de miedo y desesperación que se queda impregnada en los recuerdos más dolorosos. Al día siguiente, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado. Le preparó café en la cama, le llevó ibuprofeno para el dolor, incluso sugirió que fueran a desayunar a su lugar favorito en la Condesa. Cuando ella le señaló los moretones en su rostro, él se encogió de hombros y dijo que tal vez había exagerado un poco, pero que era culpa de ella por provocar situaciones incómodas. «Tú sabes cómo me pongo cuando otros hombres te faltan al respeto», le dijo mientras le acariciaba el cabello con la misma mano que horas antes la había golpeado. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, Alejandra se sentó frente al espejo del baño, y realmente se vio por primera vez en años. Su rostro estaba hinchado e irreconocible, tenía un ojo morado que tardaría semanas en sanar, el labio partido le daba un aspecto grotesco que la hacía parecer otra persona. Pero lo que más la asustó no fue el daño físico, sino darse cuenta de que ya no sentía nada, no sentía rabia, no sentía tristeza, no sentía dolor emocional, se había vuelto completamente nula, como si Ricardo hubiera logrado finalmente apagar la última chispa de humanidad que quedaba en ella. Fue entonces cuando entendió que si no hacía algo pronto, moriría. No necesariamente de muerte física, aunque esa también era una posibilidad real, sino de muerte espiritual. Se convertiría en una de esas mujeres que vagan por la vida como zombies, que existen sin vivir realmente, que han permitido que alguien más devore completamente su esencia, hasta no dejar nada reconocible. Suscríbanse a Fábrica de Mundos, si quieren más testimonios reales que restauran la esperanza en la humanidad. La decisión de dejarlo no llegó como una revelación dramática, sino como un susurro de supervivencia que creció lentamente hasta convertirse en rugido. Alejandra comenzó a planear su escape con la meticulosidad de alguien que entiende que solo tendrá una oportunidad, y que si falla, las consecuencias podrían ser fatales. Durante semanas,
Fingió normalidad, sonrió cuando él llegaba del trabajo, cocinó sus platillos favoritos, incluso inició intimidad física las veces necesarias para mantener la ilusión de que todo seguía igual. Por las mañanas, cuando Ricardo se iba al trabajo, ella comenzó a sacar dinero en pequeñas cantidades de diferentes cajeros automáticos. Vendió discretamente algunas joyas que él le había regalado, recuperó documentos importantes que había escondido en diferentes lugares del departamento, empezó a investigar refugios para mujeres maltratadas y organizaciones que podrían ayudarla. Cada paso era calculado con precisión militar, porque sabía que Ricardo era inteligente y observador, y que el más mínimo error podría costarle todo. Mi terapeuta me había conectado con un refugio en las afueras de la ciudad, un lugar dirigido por una mujer llamada Hermana Esperanza que había dedicado su vida a ayudar a mujeres en situaciones como la de Alejandra. El refugio se encontraba en una casona antigua de Xochimilco, rodeada de jardines donde crecían bugambilias y jacarandas, un lugar que parecía diseñado para sanar almas rotas. Alejandra visitó el lugar una tarde, usando como excusa una cita médica, y supo inmediatamente que ahí encontraría la paz que había perdido. El día de su escape fue un miércoles común. Ricardo se había ido temprano a una junta importante con inversionistas extranjeros, una reunión que ella sabía que se prolongaría hasta muy tarde. Alejandra tomó solo lo esencial, ropa para una semana, sus documentos personales, las fotos de su familia, el dinero que había logrado ahorrar, y un rosario que le había regalado su abuela antes de morir. Dejó una carta explicando que se iba pero sin revelar a dónde, que necesitaba tiempo para pensar, que por favor no la buscara. Cuando llegó al refugio, sus manos temblaban tanto que apenas podía tocar el timbre. Hermana Esperanza la recibió con un abrazo que duró varios minutos, uno de esos abrazos que comunican más que 1000 palabras, que transmiten seguridad y comprensión sin necesidad de explicaciones. Aquí estás segura, hija, le susurró al oído, mientras Alejandra lloraba como no había llorado en años, lloraba por todo el tiempo perdido, por todas las veces que había elegido quedarse cuando debería haberse ido, por todos los sueños que había sacrificado en el altar de un amor que nunca fue amor. Las primeras semanas en el refugio fueron las más difíciles de su vida, no por las condiciones del lugar, que era limpio y cómodo dentro de sus limitaciones, sino por el proceso de reconectarse consigo misma después de años de vivir como extensión de otra persona. Había olvidado qué comida le gustaba realmente, qué música prefería, incluso qué lado de la cama era su favorito para dormir. Ricardo había colonizado cada aspecto de su identidad tan completamente, que ella ya no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba ella. Durante esos días, descubrió que tenía miedo de la felicidad. Cuando se despertaba, sin la ansiedad familiar de no saber en qué estado de ánimo encontraría a Ricardo, cuando podía tomar decisiones simples como qué desayunar sin tener que considerar las preferencias de otra persona, cuando podía ver televisión sin que alguien criticara sus gustos, se sentía culpable, como si estuviera robando momentos de paz que no merecía. Los otros refugiados se convirtieron en su nueva familia temporal. Estaba Marisol, una mujer de Puebla que había huido con sus 3 hijos después de que su esposo amenazara con matarla frente a ellos. Estaba Carmen, una profesora de primaria cuyo novio la había controlado tan meticulosamente que ella había olvidado cómo usar el transporte público. Estaba Lucía, apenas 18 años, que había escapado de un noviazgo que comenzó cuando ella tenía 15, y él 30, una relación que todos en su pueblo consideraban romántica pero que ella finalmente reconoció como abuso. Cada historia era diferente, pero también terriblemente similar. Todas habían perdido pedazos de sí mismas en el proceso de amar a hombres que confundían posesión con amor, control con cuidado, celos con pasión. Todas habían desarrollado esa hipervigilancia característica de quienes han vivido en estado de alerta constante, ese reflejo de analizar cada gesto, cada tono de voz, cada silencio en busca de señales de peligro inminente. Hermana Esperanza organizaba sesiones grupales todas las noches después de la cena. Se sentaban en círculo en el jardín, bajo la luz tenue de los faroles solares, compartiendo té de manzanilla que ella preparaba en una olla de barro mientras hablaban de sus experiencias. Fue en una de esas sesiones que Alejandra finalmente pudo articular la pregunta que la había atormentado durante años. ¿Por qué había elegido quedarse tanto tiempo con alguien que la lastimaba?
Síganme en Instagram @fabricademundos para reflexiones diarias que no pueden subir a YouTube. La respuesta no llegó de inmediato, sino que se fue construyendo lentamente a través de conversaciones, terapia individual, y sobre todo de la perspectiva que da la distancia. Alejandra comenzó a entender que su atracción hacia Ricardo no había sido accidental, sino el resultado de patrones aprendidos en la infancia, de una programación subconsciente que la llevaba a buscar en el amor adulto la dinámica familiar que había conocido de niña. Su padre había sido su primer modelo de lo que significaba ser hombre en una relación, un hombre que alternaba entre el afecto extremo y la crueldad, que era capaz de generar tanto temor como adoración, que mantenía a toda la familia en un estado de desequilibrio emocional constante. Sin darse cuenta, Alejandra había internalizado la idea de que el amor verdadero tenía que incluir drama, que una relación sin conflicto era aburrida, que si un hombre no se ponía celoso es porque no la amaba realmente. Durante sus sesiones de terapia individual con una psicóloga especializada en trauma, Alejandra comenzó a rastrear los hilos invisibles que conectaban su historia familiar con sus elecciones románticas. Recordó cómo de adolescente había sentido mariposas en el estómago cuando los chicos se comportaban de manera posesiva con ella, cómo había interpretado los celos como prueba de amor, cómo había confundido intensidad emocional con profundidad de sentimientos. También descubrió que tenía un patrón de buscar hombres que necesitaran ser salvados de alguna manera. Ricardo había llegado a su vida en un momento cuando acababa de terminar una relación tumultuosa con otra mujer, cuando estaba vulnerable y necesitado de cuidado emocional. Alejandra había sentido que su amor podía curarlo, que su comprensión y paciencia podrían transformarlo en el hombre que tenía el potencial de ser. Era una fantasía de rescate que la hacía sentirse necesaria, valiosa e indispensable. El proceso de desaprender estos patrones fue como desenredar un ovillo de estambre que había estado anudándose durante décadas. Cada sesión de terapia revelaba nuevas capas de condicionamiento, nuevas creencias limitantes que había aceptado como verdades absolutas. Aprendió que había confundido trauma bonding con amor verdadero, que los altibajos emocionales extremos no eran señal de pasión sino de disfunción, que la verdadera intimidad requiere respeto mutuo, no dominación y sumisión. Después de 3 meses en el refugio, Alejandra se sintió lista para comenzar a reconstruir su vida desde cero. Hermana Esperanza la ayudó a encontrar un pequeño departamento en la colonia Doctores, un lugar modesto pero seguro donde podría empezar de nuevo. También le ayudó a conseguir trabajo en una clínica comunitaria, donde podría usar sus habilidades como psicóloga, para ayudar a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. El primer día en su nuevo departamento, Alejandra se sentó en el suelo de la sala vacía y lloró durante horas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de asombro por haber encontrado finalmente el valor para salvarse a sí misma. Por primera vez en años podía respirar sin sentir esa opresión familiar en el pecho, podía tomar decisiones sin tener que calcular las posibles consecuencias en el estado de ánimo de otra persona. Los primeros meses fueron duros económicamente. El sueldo en la clínica era apenas suficiente para cubrir sus gastos básicos, y había días en que cenaba solo frijoles con tortillas porque no le alcanzaba para más. Pero incluso en esos momentos de dificultad material, se sentía más rica que cuando vivía en el departamento de lujo con Ricardo. Había recuperado algo que no tiene precio, su dignidad, su autonomía, su derecho a existir sin pedir permiso. Poco a poco fue reconstruyendo las relaciones que había perdido durante los años con Ricardo. Llamó a sus amigas una por una, disculpándose por haber desaparecido de sus vidas, explicando lo que había vivido, agradeciendo su paciencia y comprensión. Algunas amistades se pudieron reparar completamente, otras quedaron dañadas para siempre, pero ella aceptó que esas también eran consecuencias de sus decisiones pasadas. Su relación con su familia fue más complicada de sanar. Sus padres, especialmente su madre, tenían dificultad para entender por qué había dejado a un hombre que la trataba tan bien desde su perspectiva externa. Les costaba trabajo aceptar que detrás de los regalos caros y las vacaciones lujosas había existido un infierno privado que ella había mantenido cuidadosamente oculto. Fue necesario tiempo y muchas conversaciones difíciles para que comenzaran a entender la realidad de lo que había vivido.
El proceso de sanación no fue lineal. Había días buenos donde se sentía fuerte e independiente, y días malos donde dudaba de su decisión, donde la nostalgia por los momentos buenos con Ricardo la hacía cuestionar si había exagerado los malos. En esos momentos oscuros, regresaba al refugio para hablar con hermana Esperanza, quien siempre la recibía con paciencia infinita, y le recordaba que la sanación es un proceso largo que requiere autocompasión. Durante el segundo año de su nueva vida, Alejandra comenzó a salir con otros hombres. Al principio le daba terror porque no confiaba en su capacidad para identificar señales de alerta, temía repetir los mismos patrones que la habían llevado a Ricardo, pero gradualmente, con mucha terapia y mucho trabajo personal, aprendió a reconocer la diferencia entre un hombre que la respetaba y uno que buscaba controlarla. Conoció a David en un grupo de lectura en la librería Octavio Paz. Era maestro de primaria, un hombre gentil que trataba a los niños con paciencia infinita, y que había dedicado su vida a educar en escuelas públicas de zonas marginadas. La primera vez que discutieron sobre algo sin importancia, Alejandra se preparó instintivamente para recibir gritos o golpes, pero David simplemente expresó su punto de vista con calma, y después le preguntó si quería hablar sobre por qué había reaccionado con tanto miedo. Esa pregunta abrió una conversación que duró toda la noche, donde Alejandra le contó su historia completa por primera vez desde que había salido del refugio. David la escuchó sin juzgar, sin tratar de minimizar su experiencia, sin sugerir que ya debería haberlo superado, simplemente la sostuvo mientras lloraba y le agradeció por confiar en él lo suficiente para compartir algo tan íntimo y doloroso. La relación con David le enseñó cómo se siente el amor real, el amor que no requiere sacrificar pedazos de tu alma para mantenerlo, el amor que te hace sentir más tú misma en lugar de menos. Con él aprendió que las discusiones pueden resolverse sin violencia, que las diferencias de opinión no tienen que convertirse en batallas por el poder, que es posible amar profundamente a alguien sin perder tu identidad en el proceso. Ahora, 5 años después de haber dejado a Ricardo, Alejandra trabaja como coordinadora del refugio donde alguna vez encontró santuario. Dedica su vida a ayudar a otras mujeres a reconocer los patrones tóxicos en sus relaciones y a encontrar el valor para cambiarlos. Cada historia que escucha le recuerda su propio camino. Cada mujer que ayuda a sanar también la sana a ella un poco más. Ha aprendido que elegir parejas tóxicas no es una falla de carácter, sino el resultado de patrones aprendidos que pueden modificarse con trabajo consciente y autocompasión. Ha entendido que el amor propio no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria de tratarse a sí misma con la misma gentileza que le ofrecería a su mejor amiga. Ha descubierto que la verdadera fortaleza no está en aguantar el sufrimiento, sino en tener el valor de exigir el respeto que merece. Cuando las mujeres le preguntan cómo supo que era momento de irse, Alejandra siempre responde lo mismo: cuando te das cuenta de que has perdido más de ti misma de lo que has ganado de la relación, cuando vives en estado de alerta constante, cuando empiezas a justificar comportamientos que nunca aceptarías de un extraño, cuando tus amigos y familia expresan preocupación constante, cuando tu felicidad depende completamente del estado de ánimo de otra persona, es hora de partir. Su historia no termina con un final de cuento de hadas, porque la vida real es más compleja que eso. Aún hay días difíciles, aún hay momentos de dudas, aún hay cicatrices emocionales que duelen cuando cambia el clima del alma, pero ahora vive desde un lugar de autenticidad y respeto propio que nunca había experimentado antes. Ha aprendido que merece amor que la haga florecer, no amor que la marchite. Y cuando las jóvenes que llegan al refugio le preguntan si vale la pena el dolor de romper estos patrones, si vale la pena arriesgarse a estar solas antes que mal acompañadas, Alejandra siempre sonríe y les dice: hija, la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te destruye. Y cuando aprendes a estar bien contigo misma, cuando sanas esas heridas profundas que te llevaban a aceptar migajas de amor, entonces llega el amor verdadero, el que no duele, el que no requiere que te traiciones a ti misma para mantenerlo. Su testimonio es prueba viviente de que es posible romper los ciclos de toxicidad, de que nunca es demasiado tarde para elegir una vida diferente, de que el primer paso hacia el amor sano siempre es aprender a amarse a una misma. Y aunque el camino es largo y a veces doloroso,
Del otro lado está esperando una versión de ti que nunca creíste posible, libre, auténtica y completamente suya.